Hola, somos el equipo Alfa conformado por Aurora Canelón, Johnny Díaz, Darlene Gil, Gabriela Gutiérrez y Pedro Rodríguez. En esta oportunidad estaremos conversando sobre la metodología para el desarrollo de software basada en el proceso unificado. El software se construyó bajo el proceso unificado racional y el lenguaje unificado de modelado. El proceso unificado es un proceso de desarrollo de software y un proceso de desarrollo de software son un conjunto de actividades usadas para transformar los requisitos de un usuario en un software. El proceso unificado utiliza el lenguaje unificado de modelado para preparar todos los esquemas de un sistema de software. La reciprocidad que tiene el proceso unificado con el lenguaje unificado de modelado es muy estrecha, ya que el primero establece las actividades y los criterios para construir un sistema desde el máximo nivel de abstracción, es decir, desde las ideas, hasta el nivel más concreto, que es el software. Mientras que el segundo ofrece una perspectiva gráfica para representar y documentar los modelos en cada iteración. Dicho de otra forma, ellos trabajan conjuntamente para convertir los requisitos del usuario en un sistema de software. Ahora veremos el proceso unificado como metodología ágil. El proceso unificado ágil es una versión simplificada del proceso unificado racional. Este describe de manera simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en el RUP. El proceso unificado ágil aplica técnicas ágiles, incluyendo desarrollo dirigido por pruebas, modelado ágil, gestión de cambios ágil y refactorización de base de datos para mejorar la productividad. El proceso unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de trabajo extensible que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos. Las características del proceso unificado son 3. Es dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y es iterativo e incremental. Vamos a conversar un poco sobre la primera característica, dirigido por casos de uso. Un sistema de software debe tener como base dar servicio a sus usuarios. Por lo tanto, en el desarrollo del software se utilizan los casos de uso para representar los requisitos funcionales, dando paso finalmente a un modelo de casos de uso. Sin embargo, no son solo una herramienta para especificar los requisitos de un sistema. También guían el proceso de desarrollo proporcionando un hilo conductor que avanza a través de una serie de flujos de trabajo que parten del modelo de casos de uso. En el proceso unificado, los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones. La idea es que cada iteración tome un conjunto de casos de uso o escenarios y desarrolle todo el camino a través de las distintas disciplinas: diseño, implementación, prueba, etc. Pero ¿cuál es el camino? Básicamente pasa por 4 pasos. Requisitos, donde se capturan, definen y validan los casos de uso. Análisis y diseño e implementación. En estos 2 pasos se realizan los casos de uso. Y por último, prueba, donde se verifica que se satisfacen los casos de uso. Para realizar este procedimiento de manera correcta, tenemos que dar respuesta a las siguientes interrogantes según la disciplina que estemos desarrollando para el momento. En la captura de requisitos debemos establecer cuál es el problema. En el análisis establecemos qué debe hacerse y qué sistema debemos construir. En el diseño evaluaremos cómo podemos solucionar el problema. La implementación es básicamente trasladar el diseño a programas. Luego debe probarse y cerciorarse de que funcione. Ya por último, con nuestro diseño implantado debemos certificar que se desarrolle en un entorno productivo y que se pueda mantener y adaptar, es decir, que pueda estar sujeto a cambios y posibles mejoras en el futuro. Al aplicar esta técnica de casos de uso, por llamarla de algún modo, existen 2 entes que intervienen: los desarrolladores, que son los que crean una serie de modelos e implementación y revisan cada uno de los modelos sucesivos para que sean conformes a los modelos de casos de uso, y los ingenieros de prueba, que son justamente los que prueban la implementación para garantizar que los componentes
del modelo de la misma implementen de forma correcta los casos de uso. Básicamente los casos de uso inician el proceso de desarrollo, guían el proceso de desarrollo y se desarrollan a la vez que la arquitectura del sistema, la cual influye en la selección de los casos de uso. Es por eso que tanto los casos de uso como la arquitectura del sistema están íntimamente ligadas y se desarrollan simultáneamente. Este es un punto que aclararemos más adelante. Aplicación de las técnicas de caso de uso. A continuación se describe los pasos a seguir de los artefactos para aplicar la técnica con casos de uso. Estos pasos no tienen por qué ser ejecutados en ningún orden en particular y a menudo se hace simultáneamente. Identificación de los actores. Un actor es una agrupación de personas, sistemas o máquinas que interactúan con el sistema. De esta forma, este paso comprende la identificación de todos los tipos de usuarios del sistema. Es importante tener clara la diferencia entre usuario y actor. Un actor es una clase de rol, mientras que un usuario es una persona que cuando usa el sistema asume un rol. De esta forma, un usuario puede acceder al sistema como distintos actores. Identificación y descripción de los casos de uso de cada actor. Se debe enunciar los principales casos de uso, requerimientos funcionales de cada uno de los actores que se identifica en el caso anterior. Posteriormente se puede identificar nuevos casos a partir de los existentes, utilizando diversas técnicas que den como resultado un modelo de caso de uso y permita descubrir todos los requisitos del sistema. La notación UML permite representar las relaciones entre los casos de uso con el fin de evitar redundancia y facilitar la comprensión del modelo. Relaciones de extensión. Representa una parte de la funcionalidad del caso de uso que no siempre ocurre, opcional. En un libro de Jacobo simplifica los casos de uso con ir a cenar a un restaurante. Para él tomar un café después de cenar es un ejemplo de una extensión. Relaciones de uso. Útil cuando una funcionalidad del sistema es ascendida a partir de varios casos de uso. De esta manera se denota una sola vez el caso de uso, similar al concepto de subrutina. Relaciones de inclusión. Es la relación inversa a la extensión, que proporciona una extensión explícita incondicional a un caso de uso no opcional. Finalmente se constituye una breve descripción paso a paso de los sistemas que necesitan hacer cuando interactúan con los actores. El objetivo principal del detalle que cada uno se describe con un flujo sucesivo a ese detalle, incluyendo cómo empieza y cómo termina la interacción con los actores. Priorizar casos de uso. Es conveniente definir las prioridades de los distintos requerimientos con la finalidad de determinar cuáles son necesarios para el desarrollo en las primeras interacciones y cuáles pueden dejarse para más tarde. Para esto se consideran tres categorías: prescindible, importante y deseable. Los requerimientos prescindibles son aquellos que, si no se implementan, hacen que el sistema no tenga sentido. Los importantes son aquellos que hacen que el usuario
se sienta decepcionado si no se implementa. Los deseables son aquellos que el usuario quería tener si hubiera el tiempo disponible. Captura de requisitos no funcionales. Este tipo de requisitos especifica propiedades del sistema como retenciones del entorno o de la implementación, rendimiento, dependencia de la plataforma, facilita del mantenimiento, entre otros. La mayoría de los requisitos de rendimiento afectan solo ciertos casos de uso y por lo tanto deberían conectarse a ese caso de uso. También puede detallarse en una sección aparte de requisitos. Descripción de modelos de casos de uso. Se describe el modelo de caso de uso en una totalidad. El objetivo de describir cómo se relacionan los casos de uso entre sí y con los actores. Crear prototipos de interfase. Adicionalmente, se puede crear un prototipo de interfase de usuario para algunos casos de uso. Habitualmente un prototipo por cada actor. La finalidad de este artefacto es porque el usuario tenga una idea de cómo se verá el sistema. Análisis. El propósito fundamental del análisis es refinar los casos de uso con mayor profundidad, pero con una gran diferencia que puede utilizarse el lenguaje de los desarrolladores para describir los resultados. El lenguaje que utilizaremos en esta etapa se basa en un modelo de objeto conceptual que llamamos modelo de análisis. Este modelo nos ayuda a refinar los requisitos y nos permite razonar sobre los aspectos internos del sistema, incluidos sus recursos compartidos internos. Además, el modelo de análisis nos ofrece un mayor poder expresivo y una mayor formalización, usando, por ejemplo, diagrama de secuencia que se utiliza para describir aspectos dinámicos del sistema. En general, puede considerarse como una primera aproximación al modelo de diseño. Por lo tanto, una entrada fundamental cuando se da de forma al sistema y al diseño de implementación. Centrado de la arquitectura. Podemos decir que es el proceso en el cual no existe un modelo único que cubra todos los aspectos del sistema. Por lo tanto, existen múltiples modelos y vistas que definen la arquitectura de software de un sistema. Un ejemplo, cuando se construye un edificio existen diversos planos, los cuales podemos encontrar distintos servicios del mismo, como la electricidad, la fontanería, entre muchísimos procesos. Podemos decir que la arquitectura del software juega un papel similar a la arquitectura de la construcción, ya que permite al creador ver imágenes completas antes de comenzar la construcción. Dicho de otra forma, la arquitectura del software es todos los aspectos estéticos y dinámicos más significativos. Sugieren las necesidades de las empresas como las reciben los usuarios y los inversores. Es la vista del diseño completo con características más importantes, dejando cada uno de los detalles a un lado. La arquitectura del software se ve incluida por muchos factores, como lo es la plataforma en la que tiene que funcionar el software, los bloques de construcción de los que se dispone y las consideraciones de implementación, sistemas heredados y no requisitos no funcionales. El valor de la arquitectura depende de las personas que se hayan responsabilizado en su creación. Este proceso ayuda al arquitecto a concentrarse en objetos adecuados como lo es comprensibilidad, la capacidad de adaptación al cambio, la reutilización. La arquitectura en caso de uso. En caso de uso representa la forma en cómo un cliente opera en el sistema, el desarrollo, además de las formas, tipo y orden en cómo los elementos interactúan en cada uno de estos casos. Es decir, que cada uno tiene una función y una forma. Ninguna es suficiente por sí misma.
Las dos deben equilibrarse. Debe existir interacciones entre ellos. Los casos de uso deben encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo y por otro lado, la arquitectura debe terminar el desarrollo de todos los casos de uso requeridos ahora y en el futuro. Deben revolucionar en paralelo. El proceso unificado trabaja de forma iterativa e incremental, es decir, se realizan mini tareas a lo largo del ciclo del proyecto para verificar que los requerimientos de usuarios sean validados para así, posteriormente, proceder a atender el siguiente requerimiento. De allí viene su característica incremental. El proyecto final, en este caso el software, se realiza por bloques, a base de ensayo, error y cambio. Como podemos observar en la imagen, este desarrollo está conformado por 4 etapas: inicio, elaboración, construcción y transición. Cada una de estas fases están a su vez divididas en una serie de iteraciones. En cada iteración, el equipo evoluciona el programa, hace una entrega incremental y a partir de los resultados completados en las iteraciones anteriores, añadiendo así nuevos objetos o requisitos o mejorando los que ya fueron completados. Un aspecto fundamental para guiar el desarrollo iterativo e incremental es poder tener claro o priorizar cada uno de los requisitos en función del valor que aporta el cliente. Pasando a la siguiente página podemos observar un gráfico. En este gráfico el proceso iterativo, que se repite cuantas veces sea necesario, es para poder lograr el objetivo de dicho requerimiento o actividad. El ciclo de vida comienza con el análisis de los requisitos. Aquí se plasman las expectativas del cliente en el software a desarrollar, como actividades a realizar, el tiempo y la calidad del mismo. El análisis de los requisitos es un proceso progresivo y regular, ya que hay clientes que no sabrán exactamente lo que necesitan o requerirán hacer cambios imprevistos, o simplemente existirán cambios de factores externos como puede ser el mercado, entre otros factores. Una vez que se tengan los requerimientos del sistema, se procede a realizar un diseño del mismo, con distintas herramientas visuales. Una de las conocidas es UML, y así tener más en claro el funcionamiento de la aplicación, su relación con su entorno y su relación con otros sistemas o subsistemas, para poder proceder con su implementación. Y finalmente, en el proceso de prueba se verá si debe realizar cambios o comenzar con otra actividad. En el diagrama presente se puede decir que el análisis de requerimiento se identifican y especifican los casos de uso relevantes. Luego, se crea un diseño basado en la arquitectura seleccionada y posteriormente se implementa el diseño mediante componentes y se verifica que los componentes satisfagan los casos de uso en las pruebas. Su iteración cumple con sus objetivos. En cada iteración se va a desarrollar el sistema de forma incremental. Pasando a la siguiente página, podemos observar que los desarrolladores de software, cuando emplean el proceso unificado, se enfocan en 1. Buscar mejorar la utilidad de la aplicación mediante la iteración de los casos de uso. 2. Disminuir los riesgos más importantes del proyecto a través de la iteración y poder mitigarlos. Por último, tenemos los beneficios del enfoque iterativo. Los siguientes beneficios son: reduce los costes del proyecto a través de la identificación de los riesgos, disminuye los retrasos en el calendario, atacando los riesgos más importantes primero
y así poder acelerar el desarrollo. Y tienen un enfoque más realista al reconocer que los requisitos no pueden definirse completamente al principio, ya que siempre existirán los cambios imprevistos. Ciclo de vida del proceso unificado. El proceso unificado involucra 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición, y 9 disciplinas, las cuales son repetidas en cada fase: modelado de negocio, requisitos, análisis y diseño de implementación, pruebas, despliegue, gestión de cambio y configuraciones, gestión del proyecto y entorno. A las 6 primeras disciplinas se le conoce como flujos de trabajo del proceso, y a las 3 últimas como flujos de trabajo de soporte. El proceso unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema. Cada ciclo concluye con una versión del producto para los clientes. Sus 4 fases ayudan tanto a la elaboración como a la resolución de problemas. Fase inicial o fase de inicio. Se define el alcance del proyecto. Se identifican los casos de uso más críticos junto con un plan de riesgo y estimación. Se planifica en detalle la fase de elaboración. Fase 2 o elaboración. En esta fase se obtiene la versión refinada del proyecto a realizar, la implementación iterativa del núcleo de la aplicación, la resolución de riesgos altos, nuevos requisitos y se ajustan las estimaciones. Se presenta un modo detallado de los casos de uso y se diseña la arquitectura del sistema. Esta expresa en forma de vistas todos los modelos del sistema. Además, se planifican las actividades posteriores y se estiman los recursos para terminar el proyecto. Fase 3 o construcción. Esta abarca la evolución hasta convertirse en producto listo, incluyendo requisitos mínimos. Aquí se afirman los detalles menores como los diferentes tipos de casos o los riesgos menores. Se crea el producto que contiene todos los casos de uso que la dirección y el cliente han acordado para el desarrollo de la versión. Sin embargo, es posible que no esté libre de modificaciones. Muchos de estos defectos se descubrirán o solucionarán durante la fase de transición. Última fase o fase de transición. En esta fase final, el programa debe estar listo para ser aprobado, instalado y utilizado por el cliente sin ningún tipo de problema. Una vez finalizada esta fase, se debe comenzar a pensar en futuras novedades para la misma. Desde el punto de vista técnico, el proyecto está formado por los flujos de trabajo fundamentales, que son captura de requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas. Tanto el punto de vista gerencial como el técnico concuerdan en que la iteración aquí se cubre el periodo durante el cual el producto se convierte en la versión beta. En este momento, un número reducido de usuarios con experiencia prueba el producto e informa de defectos y deficiencias. Cada fase finaliza con un hito y cada hito se determina por la disponibilidad de un conjunto de artefactos, es decir, un conjunto de modelos o documentos que han sido desarrollados hasta alcanzar un estado predefinido. Los hitos tienen muchos objetivos. El más crítico es que los directores deben tomar ciertas decisiones antes de que el trabajo continúe a la siguiente fase. Los hitos también permiten controlar la dirección y el progreso del trabajo. Al final se obtiene un conjunto de datos a partir del seguimiento del tiempo y del esfuerzo consumidos en cada fase. Estos datos son útiles para las estimaciones en futuros proyectos. Durante la fase de inicio se desarrolla una descripción del producto final y se presenta el análisis de negocio. En esta fase se responden las siguientes preguntas que salen en pantalla. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema para los usuarios más importantes? ¿Cómo podría ser mejor la arquitectura del sistema? ¿Cuál es el plan del proyecto y cuánto costará desarrollar el producto? En esta fase se identifican y priorizan los riesgos más importantes. En la fase de inicio,
La fase de inicio finaliza con el hito objetivos del ciclo de vida. Durante la fase de elaboración se especifican la mayoría de los casos de uso del producto y se diseña la arquitectura en esta fase. Se establece una firme comprensión del problema a solucionar. También se establece la fundación arquitectual para el desarrollo del software. Además, se establece un plan detallado de las siguientes iteraciones. Por último, eliminan los mayores riesgos. El resultado de esta fase es la línea de la base de arquitectura. La fase de elaboración finaliza con el hito arquitectura del ciclo de vida. En la fase de construcción, los artefactos que se producen son los siguientes: el sistema de software, los casos de prueba y los manuales de usuario. La fase de construcción finaliza con el hito capacidad operativa inicial. Durante la última fase o fase de transición, se cubre el periodo durante el cual el producto se convierte en la versión beta. Las iteraciones en esta fase continúan agregando características al software. Sin embargo, las características se agregan a un sistema que el usuario se encuentra usando activamente. Y por último, los artefactos construidos en esta fase son los mismos que en la fase de construcción. El equipo se encuentra ocupado en corregir y extender la funcionalidad del sistema desarrollado en la fase anterior. La fase de transición finaliza con el hito lanzamiento del producto. Y así cada fase cumple su papel determinante en el desarrollo del proyecto, pero el conjunto de actividades que más debemos tomar en cuenta, ya que son las más importantes, son los requerimientos, el análisis, diseño, codificación y la prueba. Muchas gracias por su atención.